Y con nosotros va a estar en directo vía Skype Jorge Serrano, él es coordinador de COVID Models. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias, te voy a tutear a ti por estar con nosotros esta mañana aquí en Terraza de Verano, y contigo vamos a hablar pues, de un proyecto muy interesante que nosotros queremos conocer de tu mano. Cuéntanos, ¿qué es COVID Models? Bueno, pues covidmodel.es es la iniciativa del Partido Político por un Mundo Más Justo. Desde el partido lo que veíamos es cómo las cifras se estaban utilizando para echárselas a la cabeza a unos actores frente a otros. Y nosotros nos dijimos, yo creo que esto se puede hacer de una manera más racional, con más ciencia y más basado en matemática, ¿no? Y análisis, y no tanto en interés de otro estilo, ¿no? Y lo que hicimos es empezar a estudiar todas las cifras a nivel nacional y de todas las comunidades autónomas, tanto de personas hospitalizadas, personas en UCI, infectados, cómo evolucionaban en cada uno de los lugares y luego cómo terminaban algunas de ellas lamentablemente en fallecimientos, ¿no? Fuimos el primer estudio a nivel nacional que analizó las tasas de mortalidad, y en junio, julio, pues salió a todos los medios de comunicación como el estudio covidmodel.es había definido cómo habían incrementado las tasas de mortalidad en cada una de las comunidades autónomas como consecuencia en alguna de ellas del colapso sanitario, especialmente en algunas comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha. Jorge, teniendo en cuenta este estudio que se realizó en los primeros meses de esta pandemia y teniendo también en cuenta que ahora llega esa segunda oleada, ¿qué es lo que se puede prever? O según ese estudio, ¿ante qué estamos nosotros ahora, ante qué nos encontramos, ante qué situación? Para nosotros ahora el objetivo fundamental era cómo podemos ayudar a las administraciones públicas a gestionar lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, lo que veíamos es, bueno, existe un análisis matemático bastante sencillo que nos permite predecir cuáles son los fallecimientos que se van a producir en el futuro. Esto lo que hacemos es simplemente basarnos en cuáles son las personas que se están infectando hoy y como matemáticamente se está cumpliendo que aproximadamente en este momento el 0,75% de las personas infectadas lamentablemente termina falleciendo al cabo de 20 días, pues si conocemos las personas que se han infectado hoy, podemos proyectar a futuro con una fiabilidad muy grande el número de personas que se van a infectar. Esto permite adelantarse en las administraciones públicas para tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde, ¿no? En concreto, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que vemos es que si en los últimos 14 días se han producido 132 fallecimientos, nuestro modelo covidmodel.es proyecta 168 fallecimientos para los próximos 14 días, es decir, un incremento aproximadamente del 50%. ¿Y esto en base a qué? Pues en base a que hace 2 semanas se estaban detectando del orden de 1.000 contagiados diarios, hace 2-3 semanas, y ahora está habiendo datos de 1.600 contagiados, como el que recibimos el viernes, ¿no? Aunque este domingo ha bajado un poco, pero estamos recibiendo datos de número de contagiados diarios mucho más altos, lo que nos hace pensar que el número de personas fallecidas en el futuro va a seguir aumentando, ¿no? Todo esto sirve, como bien has dicho, para intentar ayudar. ¿Cómo? ¿Cómo se puede ayudar a paliar todo esto a lo que nos vamos a enfrentar en esta segunda oleada? Lo primero es un dato, es un análisis pedagógico, nos ayuda a entender cómo está funcionando esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se abren los colegios y se hace esa toma de decisión, de decir vamos a abrir los colegios y los chavales van a ir al cole y ahí empieza a haber un riesgo de mayor contagio, es importante tener en cuenta que si el 8 de septiembre empiezan los colegios, pues eso hasta 20 días más tarde, como mínimo 21 días más tarde, no se transforma en fallecimientos. Es decir, que el incremento de fallecimientos que podamos observar esta semana nada tendrá que ver con la apertura de colegios. Las consecuencias en el número de fallecimientos, como consecuencia posible de la apertura de colegios, acabaría ocurriendo la semana que viene. Así que, de momento de entrada, nos permite una mejor comprensión. Y por otro lado, nos permite entender qué es lo que está pasando en nuestra comunidad con el objeto de tomar la decisión antes de tiempo. Nosotros estamos convencidos que todo el trabajo que hoy se pueda hacer en la Comunidad Autónoma de Andalucía de rastreadores y de inversión en PCRs, cada euro que se gaste ahí la Junta de Andalucía son 10 euros menos que se evitará gastar si la situación empeora. Hoy, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid la situación es muchísimo más delicada, ya se está hablando de confinamientos selectivos en determinados municipios que empiezan a aplicarse hoy
y ya es muchísimo más complicado, sobre todo en las grandes ciudades. La Comunidad Autónoma de Andalucía, afortunadamente, todavía está en una situación en la que, con una fuerte inversión, no solo en concienciación a la ciudadanía, veía como en esta misma televisión hay anuncios y se hace un gran esfuerzo por concienciar a la ciudadanía, sino también por perseguir al virus. O sea, una gran inversión en PCRs y perseguirles para que identificaran a las personas que están siendo contagiadas y, obviamente, evitar que contagien a otros. Ahí es donde se tiene que hacer una enorme inversión ahora. Jorge, ¿el virus es más peligroso ahora que al principio, según estas estadísticas que tenemos y según los datos que vosotros barajáis? Pues nosotros lo que hemos identificado es que la tasa de mortalidad, que es el grado de peligrosidad de este virus, sí está variando. Es decir, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid empezó en torno al 1,3% en las primeras semanas de marzo, subió hasta el 3,3% de tasa de mortalidad, es decir, se triplicó en la última semana de marzo, primera semana de abril, como consecuencia de ese colapso sanitario, y ahora ha bajado al 0,75%. En el caso de Andalucía, empezó en el 1, también aproximadamente, no subió ni muchísimo menos a los niveles de la Comunidad de Madrid en la primera semana de abril, porque en Andalucía no se podía hablar de colapso sanitario. Quizá una mayor afluencia que pudo afectar algo en la tasa de mortalidad, subió al 1,5%, no pasó de ahí, de tasa de mortalidad, y hoy es la mitad de lo que había a primera semana de abril, ¿no? 0,75%. En parte, obviamente, porque ya no hay colapso de ningún tipo en la Junta de Andalucía, ni siquiera se puede hablar de saturación de los hospitales hoy en Andalucía, y por otro lado, porque la población infectada hoy es más joven. Cuando nos llega el COVID en marzo, estábamos desprevenidos y muchísimas personas de gran edad, mayores de 75 años, que son las personas más vulnerables, queda contagiada y obviamente eso incrementa la tasa de mortalidad general. Hoy, nuestras personas mayores, a mi madre le decimos: quédate en casa, limita los contactos lo máximo posible, y entonces hace que la población contagiada sea mucho más joven, lo que hace que se reduzca la tasa de mortalidad. ¿Entendemos estos números? Las personas de a pie, ¿entendemos lo que esto significa? Yo creo que sí, yo creo que poco a poco se va haciendo un esfuerzo de pedagogía. Lo que no ayuda a entender, desde luego, es la guerra de cifras que se producía al inicio, con una intención no de explicar y de generar pedagogía, sino de erosionar la credibilidad de el que supuestamente era mi contrario político o mi contrario en los medios de comunicación. Ese clima no ayuda en absoluto. Y eso fue nuestra motivación principal para decir, esto no está ayudando, lo que necesitamos es hacer una pedagogía basada en matemáticas, basada en ciencia y que pueda de verdad ayudar a la gente a entender lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que ahora poco a poco se van haciendo más esfuerzos por parte de la sociedad civil y algunas organizaciones para explicar lo que está ocurriendo, ¿no? Uno de los datos más importantes, como decíamos, era cómo está el sistema hospitalario. Un dato importante es que ahora mismo en la Comunidad de Andalucía el número de camas ocupadas por personas infectadas de COVID no supera el 7%. Eso, si lo comparamos con la Comunidad de Madrid, donde está superando el 22%, nos permite decir, bueno, todavía en la Junta de Andalucía, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, no estamos tan mal desde el punto de vista de saturación hospitalaria. Todavía podemos conducir esta situación. En la Comunidad de Madrid ya están las cosas muy complicadas, con algunos hospitales bastante saturados, especialmente el de Vallecas, en la zona sur. En la Comunidad de Andalucía todavía podemos gestionarlo. Bueno, pues de esto es de lo que se trata, de ir diciendo, bueno, ahí es donde tenemos que tener el miedo, que no se nos colapse el sistema sanitario, porque si se colapsa el sistema sanitario, entonces la tasa de mortalidad sí que sube y el virus se hace mucho más peligroso. Estaremos hablando ya de otros números. Jorge, muchísimas gracias por habernos atendido y por esta clase pedagógica. Gracias de verdad por habernos acompañado. Muchísimas gracias.